Dios te bendiga, sé muy bienvenido a una nueva clase de SEP, Escuela de Formación Cristiana Evangélica y Discipulado. En esta oportunidad te vamos a estar dando la última clase de la materia Teología 1 y quien te habla es el pastor Roy Resen. Antes que nada, quiero aclarar, como siempre digo, este video no es la clase completa, es un simple resumen de las clases que se dictan en Martínez 1280 en la ciudad de San Nicolás, en la central del Ministerio Pentecostal Jesús Te Ama, donde funciona la Escuela Teológica EFSE, Escuela de Formación Cristiana Evangélica y Discipulado. Bueno, sin dar más vueltas, vamos a ir a la última clase de la materia Teología 1. Estuvimos hablando de lo que es teología, para qué sirve, por qué se estudia y bueno, todo eso. En esta última clase vamos a hablar de lo que es la bibliología, es decir, cómo estudiamos la teología desde los libros. Cuando hablamos de la bibliología nos referimos a que hay personas, hay teólogos o hay maneras de abordar la teología que queremos estudiar a través de libros. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar la ley, nosotros vamos a estudiar los libros de la ley. ¿Cuáles son los libros de la ley? Por ejemplo, el Pentateuco, ¿no? Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio. Esos son los libros que conocidos como los libros de Moisés, donde está toda la ley. Si nosotros queremos estudiar la historia de Jesús, por ejemplo, tenemos los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces, depende de lo que nosotros queramos estudiar, es los libros que vamos a abarcar. La bibliología, la manera de estudiar estos libros es por su género. Tenemos libros proféticos donde están todos los libros de los profetas, profetas mayores y profetas menores. Tenemos los libros poéticos, donde hay libros considerados poéticos porque, bueno, hay mucha poesía. Por ejemplo, tenemos libros de Salmo, libro de Proverbios, libro de Cantar de los Cantares. Entonces, depende de lo que uno quiera estudiar, depende de lo que uno quiera abordar, va a ser los libros que nosotros vamos a tener que escudriñar. Entonces, si nosotros queremos estudiar lo que es las profecías, bueno, nosotros tendremos que, primero que todo, ver cuáles son los libros proféticos, ¿no? Tendremos que ver a Daniel, tendremos que ver Apocalipsis, tendremos que ver muchos libros que son proféticos, libros que contienen profecía. Ahora, si yo quiero meterme y estudiar más la historia de Israel, lo que yo necesito es estudiar libros históricos. Libros históricos tales como, por ejemplo, libro de Josué, libro de Jueces, Ruth, Samuel, Esdras, Nehemías, que me cuentan la historia de Israel. Por eso es importante que yo entienda este concepto. Depende de lo que yo quiera estudiar, es lo que depende de lo que yo quiera abarcar o escudriñar. Va a ser el libro que yo voy a tener que optar por leer, por profundizar, por escudriñar. Entonces, es necesario. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la historia de Jesús, yo quiero estudiar la vida de Jesús aquí en la tierra, yo tendré que estudiar los evangelios. No podría estudiar libro de Génesis o libro de Josué o Ruth o Samuel buscando a Jesús. Para conocer la historia de Jesús, cuando Jesús nació aquí en la tierra, cuando Jesús comenzó su ministerio, cuando murió, fue crucificado, murió, resucitó y luego caminó entre nosotros. Todo eso yo lo necesito si yo quisiera estudiar la historia de Jesús, ¿no? O meterme en lo que es la cristología, que es, ¿no?, una rama que estudia precisamente a Cristo. Yo tendría que ir a los 4 evangelios, ¿no? 3 evangelios sinópticos que cuentan una misma cosa y un evangelio diferente, el evangelio de Juan, que muestra a Jesús desde otra perspectiva. Entonces es necesario que entendamos que hay muchas maneras de estudiar la teología. Una de ellas es a través de libros, a través de la bibliología. Cuando decimos bibliología nos referimos, ¿no?, a una biblioteca gigante con muchísimos libros
que esos libros están ordenados por un género. Por ejemplo, los libros de la ley están todos ordenaditos, ¿no? Muchos lo conocemos por el Pentateuco. Entonces es necesario que podamos entender a la hora de estudiar, si yo quiero estudiar un tema puntual, lo puedo hacer a través de libros. Pero esos libros tendrán que ser ordenados a través de su género. Libro de la ley, libro histórico, libros poéticos, libros proféticos, evangelios. También si yo quisiera venir un poco más adelante en la escritura y entender cómo se manejaba la iglesia para con los gentiles, entonces yo tendré que empezar a manejarme con las cartas paulinas, ¿no? Las cartas que hizo Pablo, carta a los Corintios, carta a los Romanos, carta a los Colosenses. Entonces, depende de lo que yo quiera estudiar, va a ser los libros que yo abarque de las Sagradas Escrituras. Así que recordá entonces, con esto finalizamos, estuvimos hablando mucho de lo que es la teología, para qué sirve, las maneras de abarcar, las ramas de la teología, y ahora terminamos con esto que era bibliología, la manera de estudiar la teología por medio de libros ordenados a través de su género. Así que espero que esta materia te haya ayudado, espero que esta materia te haya despertado para seguir escudriñando las escrituras. Será hasta la próxima materia mediante, si Dios quiere. Que Dios te bendiga y recordá que estamos en EPSEP, Escuela de Formación Cristiana Evangélica y Discipulado. Dios te bendiga.